La historia es algo interesante, claramente, pero a veces también es aterrador. Y no aterrador porque existan los monstruos o algo así, sino aterrador porque los seres humanos somos los verdaderos monstruos. Entre los siglos XIV y XVI, XVII, sobre todo gobernaba la superstición en Europa. Y si bien Europa siempre ha tenido reyes, para esta época la religión tenía mucha más influencia sobre el pueblo que los mismos gobernantes. Aparte de que los europeos de la época dependían del tiempo atmosférico para sobrevivir, no tenían medicinas y había una tasa de mortalidad altísima. Ya, o sea, si vivías, no sé, 15 años, eras un bendecido con longevidad. Y tal vez por esto la casa de brujas se volvió un caso horrible de histeria colectiva. Hay muchos factores que influyeron a que todo se haya vuelto peor de lo que pudo ser, como lo que les comento, pues de que vivían bastante mal. Todo lo que estuviera fuera de las reglas católicas era muy mal visto, la tasa de mortalidad era muy alta y como la gente era muy supersticiosa, también pues puede que esto influyera a que se volvieran más loquitos de lo normal. No era la primera vez que tenían un caso de histeria colectiva, realmente hay muchísimos, pero uno que puedo resaltar porque de cierta forma tiene que ver con las brujas era la peste negra. No, las brujas no lo causaron, lo causó la superstición de la gente. Bueno, más o menos. La cosa es que hubo una matanza masiva de gatos, sobre todo negros, porque bueno, son disque del diablo. Lo que pasa es que la gente le tenía miedo a los gatos por sus actitudes, porque se quedaban quietos mirando a un punto fijo y así. Entonces, al matar tantos gatos, la población de ratas y ratones creció y con estos mismos crecieron las pulgas. Estas pulgas que llevaban los ratones cargan una bacteria llamada Yersinia pestis, que esto suena a nombre de vecina, siento que cualquier vecina se podría llamar así, lo que causa la peste bubónica, séptica o neumónica. Hay otros factores, como por ejemplo los climáticos y la humedad del ambiente de la época, pero bueno, yo me centro en los gatos porque tienen que ver con las brujas en cierta manera. Sigamos. Para el siglo XV, un loquito del centro, un inquisidor, quería obtener permiso para cazar brujas en Alemania, pero las autoridades eclesiásticas no quisieron dárselo, por lo que él fue a pedirle permiso al papa de la época y cediendo a los berrinches del niño, hizo una bula papal, o sea, un documento oficial del papa. Recordemos que la religión tenía más poder que los gobernantes. Entonces, esta bula, hecha por el papa Inocencio VIII, llamada Summis Desiderantes Affectivus, daba permiso al inquisidor Heinrich Kramer de cazar brujas. La bula instaba a las autoridades locales a cooperar con los inquisidores y amenazaba a aquellos que impedían su trabajo con la excomunión. A pesar de que los amenazaban, la bula fracasó en conseguir que Kramer obtuviera el apoyo que esperaba. Esto provocó que se retirara y compilara sus opiniones sobre brujería en un libro llamado Malleus Maleficarum, que fue publicado en 1487. Este bodrio profesaba, en parte de manera fraudulenta, que había sido aprobado por la Universidad de la Colonia. Fue espectacular el estigma que asoció a la brujería como un crimen peor que la herejía y en su notable animosidad en contra de las mujeres. Summis Desiderantes Affectivus, o sea, la bula papal, se publicó como parte del prefacio del libro, implicando la aprobación papal de la obra, lo cual era mentira, porque aparte de pasmo mentiroso. Aún así, el Malleus Maleficarum recibió una condena oficial de la iglesia 3 años más tarde. Luego hablaré más sobre este libro, pero primero hablemos más de las posibles razones del por qué se desató este literal infierno en Europa. Nuestro querido amigo Jean-Michel Salaman, un historiador, nos cuenta en su ensayo La bruja, en el tomo 3 de Historia de las Mujeres, un libro que recopila ensayos sobre cómo ha sido vista y cómo ha sido tratada la mujer a lo largo de la historia. Se los dejo en la descripción por si les interesa leerlo y si quieren leer específicamente la parte de Salaman, está en la página 431. Bueno, Salaman nos comenta en su ensayo 3 posibles razones del por qué sucedió, como él lo llama, esta epidemia de caza de brujas. Primero, la miseria de la época. Segundo, la rigidez sexual de la reforma. Y tercero, el hecho de que la mujer fuera, en general, la depositaria de los conocimientos médicos tradicionales. Pues recordemos que las mujeres eran curanderas. Y bueno, él nos dice que todo esto se basa en las tradiciones antifemeninas, femeninos, no feminismo, es diferente, del Antiguo Testamento. La mujer tiene mucho menos valor que el hombre, y en caso de que la mujer pueda tener o ser más que un hombre, era para ellos peligroso, supongo. Por ello se reprimía cualquiera de los actos que estuvieran fuera de lo que se correspondía a la mujer en aquellos siglos. Aquí era un pequeño paréntesis para decir que sí. En caso de los hombres también se les acusó de brujería, aunque en un mucho menor número de casos. Eran un 20% de los casos que fueron juzgados y mayormente no eran quemados por brujería, pues como dice Salaman en su ensayo, a fuerza de buscar a la bruja, el historiador se ha olvidado del brujo. A veces eran juzgados porque eran esposos de una supuesta brujita, claro, pero también eran juzgados por sodomía, o sea, homosexualidad. Y es que estas se veían mal en los hombres, porque en el caso de las mujeres el problema era que atentaran en contra de los hombres y la posibilidad de estos de reproducirse. Entonces, por lo mismo, atentar en contra de la reproducción
la homosexualidad en hombres era mal vista. Porque claro, si eran jotos no podían tener hijos y eso no era natural. La homosexualidad en las mujeres ni se menciona porque pues qué importa. Esto a la vez de ser triste es oscuramente gracioso. O sea, que las mujeres no pueden ser gays, no que mataran a tipos por ser gays. Eso sí no me da risa. Volviendo a las acusaciones y la histeria de encontrar a las mujeres. Ya la miseria de la época la comenté al comienzo, pero para agregar algo más, vivir en esta época siendo hombre o mujer ya era de por sí horrible. La posibilidad de contraer cualquier enfermedad mortal sin saberlo por la ignorancia de la época, la mortalidad infantil era altísima, porque obviamente los niños son aún más delicados a las enfermedades y si sobrevivías era de milagro, y aún así te quedaría seguir sobreviviendo a lo largo del tiempo a las diferentes inclemencias vividas por los europeos en la época. Por eso es importante vacunar a sus niños, no sean antivacunas o perecerán como la gente de la peste negra. Gracias. Bueno, la segunda razón. La rigidez sexual de la reforma. Bien, sabemos que para el cristianismo, católico, evangélico, pentecostal, bautista, el que sea, la libre sexualidad es algo mal visto, porque es pecado y se ve a la mujer como la perversidad encarnada, que el espíritu de la mujer es débil y que es mucho más fácil que el mal, o sea el diablo, busque tentar por medio de ellas, porque según ellos, debido a que la mujer fue creada por un hueso curvo como es la costilla de Adán, pues su espíritu también es curvo y fácil de tentar. No sé, locuras de gente de la época. En fin, esto para el siglo XVIII cambiaría y dejaría de verse a la mujer como un ser que tienta al hombre con su perversidad, a verlo un ser que ni siquiera tiene deseo sexual. Que bueno, ni lo uno ni lo otro, esta gente no se decide. Aquí retomo lo de la homosexualidad femenina. Incluso en la época donde se creía que la mujer no tenía ningún deseo sexual, como en la época donde se creía que eran básicamente sucubos, no se tomó en cuenta nunca. Porque, por ejemplo, he leído muchas veces que en cuanto al siglo XVIII, las mujeres tenían amigas intensitas. O sea, pareja, pero nadie las veía como pareja. No se veía mal porque supuestamente eran inocentes y no era algo carnal. Literalmente se podían besuquear delante de todo el mundo y nada, no importa, son solo amigas. Aunque realmente no sé si en la época de la casa de brujas fue así. Supongo que para esa gente eso no existía, claro. Y por último, las mujeres tenían conocimientos de medicina y herbolaria que podían ayudar a sanar males comunes de la época. Esto para la gente sin cultura era algo mágico, pero realmente es la base de la ciencia moderna. De la ciencia médica moderna. Según los inquisidores, estos conocimientos solo podían haber sido otorgados por el mismísimo Lucifer en persona, porque claro, o sea, las mujeres no eran médicos empíricas y Dios nos libre de que las mujeres puedan tener una inteligencia suficiente para descubrir cositas solas. A muchas de las que se les acusaba de brujas eran simplemente curanderas que conocían las hierbas y hacían experimentos con estas para saber qué efectos tenían. O sea, la base de la medicina moderna. Mantengo que por culpa de la religión muchos avances se han perdido, por el miedo que se tuvo a que la religión dejara de ser la mayor gobernante. Y que antes de que me funen, yo no estoy en contra de la religión per se, estoy en contra de las personas que la usan para ir en contra o hacer daño a otros sin ningún motivo aparente. La lógica de estos loquitos de centro es que si una mujer tenía la habilidad de curar, también la tenía de herir con la misma o más saña. Y es que claramente en tiempos modernos yo veo el problema, porque no soy una ignorante de la época, pero para la gente de la Edad Media tenía todo el sentido del mundo. Bueno, en fin. Hablamos de Maleus Maleficarum o la traducción literal que sería martillo de brujas. Como dije antes, la bula fracasó y el libro fue condenado a la iglesia, pero eso no impidió que la gente, o bueno, los inquisidores de la época, lo tuvieran casi como un nuevo capítulo en la Biblia. Este bodrio planteó reglas y conclusiones sobre la brujería. Tengamos en cuenta que esto fue escrito por gente altamente misógina, que aprovechó su poder para castigar. Henry Kramer es mi nuevo enemigo declarado. Obviamente murió hace como más de 6 siglos. Por ejemplo, este libro decía que si eras mujer, si tenías lunares, marca de nacimiento, mucho dinero, muy poco dinero, que si eras viuda solterona, que si no te llevabas bien con la vecina, que si la gallina no pone, que si eras pelirroja, que si... entre otras tonterías, pues en efecto eres una bruja. En base a esto mucha gente podía acusar a otra por el simple hecho de que no les cayeras bien, que si se tenían envidia o que si esto o que lo otro. O sea, imagínate que a la vecina se le cortó la leche, porque claro, la leche es un producto delicado y si no se refrigera se daña, pero como en la época no sabían esto, pues que se cortara era magia negra. Entonces venía y te acusaba y bueno, hasta ahí llegaste por una leche cortada. Aunque bueno, te llevaba a un juicio para ver si eras culpable, pero hasta donde yo leí era difícil que la mayoría saliera inocente de este juicio, fuera hombre o mujer. Eso aparte de lo mucho que se exponía a la mujer como mensajera de Lucifer. Y así, eso era lo que exponía este bodrio literario. Siento, yo no voy a llamar esto un libro, pana, es que literalmente es un escrito de un loquito. Véanlo como un podcast de ahora. Cualquiera puede hacer uno, pero eso no quiere decir que deban hacerlo. Bueno, en fin, para ir concluyendo porque ya andamos muy oscuros. Según se ha ido entendiendo con el tiempo que la magia y la brujería realmente no son algo satánico y lo que se creía que eran brujas en aquel tiempo simplemente eran médicos naturistas. Se ha dejado de cazar brujas, gracias al cielo. Yo creo que por este video me habrían quemado en la hoguera a mí también. Y de hecho, a día de hoy existen ramificaciones en base a la brujería, que son
más como creencias esotéricas en base a la naturaleza y en las energías, porque existen las wiccas, las tarotistas, las adivinas, las brujas verdes, que son como las descendientes directas de aquellas brujas herbolarias, los babalaos, no sé, un montón de cosas que claramente no estarían bien vistas en la Edad Media, pero aunque ya no se ve como algo malo del todo, sigue habiendo un estigma bastante feo en base a la palabra bruja, debido a todo esto que pasó en ese tiempo. Pero eso poco a poco se ha ido cambiando gracias a la ficción. Hablaremos de eso en otro video. En fin, el conocimiento es poder, para bien o para mal, lo es, pero no siempre el poder viene con conocimiento. Gracias por llegar hasta aquí, y en caso de que no los vea, good afternoon, good evening, and good night. Yeah.